La Tercera Guerra Mundial. Un concepto, una realidad, una hipótesis, algo futurible. Lo tenemos ya entre nosotros. Yo creo que todo el mundo lo estamos pensando, ¿no? O usted no lo piensa. Yo creo que cada vez hay menos personas que no piensan que la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial está muy cerca. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué llegará? ¿A quién le beneficia? De todo eso vamos a hablar hoy porque es un concepto muy serio que tenemos encima de la mesa y que yo creo que hablamos todos los días de él sin darnos cuenta de las dimensiones que puede alcanzar. Empezamos. Hay gente que habla de apocalipsis y a mí también me gusta hablar de otro concepto que es el de Armagedón. Estamos en un momento de caos, en un momento en el que la gente está un poco desorientada. ¿Qué es lo que sucede en América Latina? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Las crisis que se pueden producir en Asia, con Taiwán. Cada día nos despertamos con unas noticias nuevas, pero lo que yo no sé es si esta Tercera Guerra Mundial de la que todo el mundo habla y que parece que muchos no temen o quieren que no temamos, está ya entre nosotros. Alberto, ¿cómo estás? ¿Tercera Guerra Mundial la tenemos entre nosotros o es algo futurible? ¿Qué tal? Buenos días. Es algo que lo tenemos entre nosotros. Yo recuerdo el Papa Francisco que decía que estamos en una guerra civil en cuotas y en realidad, por lo menos, creo que desde 2014, cuando fue el golpe en Kiev, en Ucrania, se fue avanzando. En realidad deberíamos decir que durante todo este siglo XXI hubo guerras en cuotas en Irak, en Afganistán, en Taiwán en cualquier momento podría, o por lo menos las provocaciones existen, y bueno, de Ucrania, Irán, o sea, si eso no es una guerra mundial en cuotas, yo no sé qué puede serlo, ¿no? Alberto, en tu libro acerca del apocalipsis o cómo se fue construyendo la Tercera Guerra Mundial, yo creo que la dinámica que sigues, en la que la política, el belicismo, pero también esta especie de halo de misticismo en el que se mezclan algunos discursos de la religión, no estás para nada desencaminado, es decir, estás súper acertado. Y todos aquellos que piensen que lo que escuchamos hoy de los políticos está muy lejos de lo que se puede escuchar en algún templo radical o en alguna secta o en algún tipo de religión que lo que intenta buscar es fanáticos, yo creo que estaría bastante desacertado. Y ahí la verdad que tienes un punto muy a favor y por eso recomendamos el libro desde aquí, Alberto. Sí, pero no solo en los templos, hay que escuchar los discursos políticos de algunos de los dirigentes. No hablemos de Israel, de Estados Unidos, ya, no del presidente, sino de algunos de sus, qué sé yo, el secretario de guerra. De hecho, un dato también a tener en cuenta es que Secretaría de Guerra se llamó hasta 1947. Desde ahí hasta el año pasado era Secretaría de Defensa. Eso ya quería decir algo. El secretario de Guerra es un fanático religioso que tiene tatuajes donde tiene una cruz de Jerusalén porque se considera un cruzado y de hecho escribió un libro, La Cruzada Americana, y yo lo leí, la verdad es que es el Mein Kampf contra los musulmanes. Es un nivel que uno teme porque dice, bueno, si estos tipos están en esos sectores de poder, ¿qué le espera al resto de la humanidad? Hay purgas continuas en el Pentágono últimamente porque justamente muchos de los militares saben que estratégicamente no está bien y por otro lado, o sea, no les conviene a Estados Unidos, de hecho lo han demostrado en Irán, pero además no están de acuerdo con este fanatismo religioso. Tú hablas en tu libro, y por eso queríamos entrevistarte, de esta Tercera Guerra Mundial cerca del apocalipsis. Si nos ceñimos a lo que significa apocalipsis, no me quiero poner muy bíblico, aunque hoy vamos a hablar de religión y de algunos conceptos un poco místicos o divinos que están utilizando algunos, apocalipsis, según San Juan, son las revelaciones, ¿no? Yo no sé si se nos está revelando cuál es el futuro o las intenciones de algunas élites que nos están intentando llevar a ese concepto que yo decía al principio del Armagedón. ¿Cómo lo ves? Sí, siempre fue el tema del Armagedón, que sería la destrucción nuclear mutua,
que desde que Estados Unidos lanzó las dos primeras bombas atómicas en Nagasaki y en Hiroshima, ese riesgo, y desde que el resto de los países, de las potencias del mundo, fueron desarrollando su propio armamento, eso siempre fue un temor. El tema es que siempre fue un temor compartido desde todas las élites gobernantes, de la Unión Soviética, de China, después de Francia. Bueno, el tema es que lo que se está viendo últimamente es que ya hay parte de esas élites, por lo menos en Estados Unidos y me animaría a decir que también en Israel, que no solo no le temen, sino que están deseando el Armagedón. Y ese es el riesgo para los que pensamos que eso sería la destrucción del género humano. Me gustaría decirle a la gente que nos está viendo, a toda nuestra audiencia, ¿se dan cuenta de lo que tenemos entre manos? ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir Alberto? Hay gente que está deseando que se produzca ese Armagedón y se nos está inculcando una especie, ¿cómo decirlo?, de un dogma, de un espíritu de que no pasa nada, de que podemos hablar de guerras y aquí no pasa nada, de que se puede hablar de la Tercera Guerra Mundial y aquí no pasa nada, cuando realmente sí que pasa algo, pero se está sentando cátedra con todos estos conceptos. Tenemos unas élites, Alberto, belicistas que nos están llevando a que parezca que esto es lo que he dicho yo, es la normalidad, es el pan nuestro de cada día. Ahora empezaremos a hablar un poco de mística, como se suele decir, ¿no?, en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. Esta guerra, esta Tercera Guerra Mundial, es lo que se nos está intentando inocular. Es que es lo que está ocurriendo en Europa. Bueno, estás en Rusia y está percibiendo más cerca que nosotros aquí en Buenos Aires el armamentismo que se está desarrollando Alemania, Gran Bretaña, Polonia, Ucrania. Bueno, Ucrania desde el 2022 ya es mucho más evidente todo, pero Alemania después de 1945 está volviéndose a armar. El mismo Japón, cambian las leyes que habían establecido, las constituciones que habían establecido después de 1945, renunciando a la militarización. Están convocando al servicio militar obligatorio. Es decir, hay un momento prebélico. Yo en el libro cuento del libro de Erich Hobsbawm, un gran historiador, que escribió un libro que es, el resumen del título sería El siglo corto, de 1914 a 1991, y ahí cuenta cómo se fue generando la Primera Guerra Mundial. Y yo lo veo tan parecido a todo esto, porque todos se fueron armando en ese momento, porque para todas las potencias involucradas era una cuestión de vida o muerte, era una cuestión existencial, y entonces como tenían que luchar por su existencia, se armaban y todo, no había un fin, no había un armisticio. Y lo que se está viendo en Europa es que no parece haber un armisticio, por lo menos las élites europeas están decididas a No, ir yo hacia el heroísmo. lo que oigo a las élites europeas es hablar de todo menos de paz, porque yo creo que lo que están utilizando es esta guerra para intentar justificar, y siempre lo he dicho, y para tapar todas sus vergüenzas. Yo, bueno, gracias a Dios me libré de ese servicio militar obligatorio. No sé si a ti te tocó en Argentina. Yo, ahora que estamos en periodo de mundial, yo pedí prórroga prácticamente hasta llegar a los penaltis, y gracias a Dios pues no tuve que hacer ese servicio. Pero ahora mismo todo el ambiente que se está generando en Europa y todo este caldo de cultivo nos hacen pensar que toda la gente tiene que ponerse una especie de chip, un dogma, y por eso lo digo, que parece prácticamente una religión, un dogma en torno al militarismo, al belicismo, para justificar todas y cada una de las acciones de los gobiernos. Y por eso cuando leía el título de tu libro, al cual aconsejo a todo el mundo, yo creo que es hacia donde nos quieren llevar, pero prácticamente nos llevan como si no tuviéramos que tener miedo, cuando estamos hablando de una situación, yo creo que muy, muy preocupante. Alberto. Sí, ellos hablan como si no hubiera que tener miedo, pero los grandes millonarios están construyendo búnkeres antinucleares. Incluso en Argentina hay un millonario que no vive en Argentina, de Barsaski, que está vendiendo búnkeres en el sur de Argentina. Y
Hasta en Bueno, porque Argentina, Argentina hasta en Argentina vendiendo búnkeres antinucleares. O sea, cuidado con lo que nos es estás que, es diciendo, que cuidado, que el miedo también está en varios lados del Atlántico, ¿no? De un lado y del otro. Sí, lo que pasa es que Argentina está lo suficientemente alejada, Argentina y Chile, uno ve el mapa y dice, bueno, estamos lo suficientemente alejados de una guerra nuclear en Europa como para que este sea un lugar seguro, no para los millonarios argentinos, para los millonarios de todo el mundo. De hecho, bueno, a mí no me extrañaría que la mudanza de Peter Thiel a Buenos Aires tenga algo que ver también con eso. A Ujú. pesar de que él es uno de los que más de los impulsores de una tercera guerra mundial. Decías que estabais un poco lejos, pero para toda la gente que nos esté viendo, a quien no tenéis muy lejos, es al vecino en el norte que ha puesto la directa, que prácticamente se cree un elegido de Dios, al igual que se lo cree prácticamente Israel. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que los atriles de la política se están convirtiendo prácticamente en púlpitos, si lo podemos decir así, de iglesias o de templos, en los que se nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, contra quién hay que ir y contra quién no hay que ir, qué es pecado y qué no es pecado, y si la guerra está bien o está mal. Sí, el avance en América Latina de las iglesias evangélicas pentecostales, que son en realidad iglesias evangélicas sionistas, es muy fuerte, y eso se ve, no sé, hay un templo cada 2 cuadras, por decirlo de alguna manera, en las grandes ciudades, y tiene mucha influencia en muchos sectores de la población por razones sociológicas, antropológicas o psicológicas, pero el hecho es de que están avanzando, y si te fijas, hay una prueba muy concreta que se vivió en estos días. El candidato que se reconoce ganador en la elección de Colombia, entre las primeras medidas que anuncia es la reanudación de las relaciones con Israel. El gobierno argentino, el presidente argentino, él se declara sionista fanático, cada vez que puede viaja a Israel, va a visitar a los sionistas más recalcitrantes. A veces uno tiene un poco de temor de utilizar algunas palabras porque no necesariamente ser sionista implica ser belicista, pero sí se necesita, digamos, en algunos casos lo necesitan mostrar ese rol, Ujú. y de hecho también hay muchos judíos que no son sionistas y que están en contra, y que incluso dentro de las comunidades judías son perseguidos por estar en contra del sionismo. Es un momento muy particular. Lo que sí que me llama la atención y le quería decir a nuestro público, Alberto, es que si se dan cuenta, algunos de estos líderes son marionetas de un sistema, pero se están erigiendo como si fueran mesías. Nos están diciendo, como le decía yo antes a Alberto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es el camino a seguir. Y el único camino que ahora mismo se está viendo en muchas partes del mundo es la guerra. Nos quieren poner a todos un uniforme prácticamente de guerra, economías de guerra, ahorro por la guerra, justificaciones de la guerra. Hemos normalizado absolutamente todo eso por estos mesías, que al final yo creo que son instrumentos, son personas que utilizan ciertas élites que lo que quieren es beneficiarse absolutamente de todo esto, de este negocio. Da igual la destrucción de las sociedades. A mí me suena algo macabro, de verdad. Sí, es macabro, pero por otro lado hay dos cuestiones. La palabra Mesías me lleva a esto. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se bautizó en el Jordán, si lo buscan en Google los televidentes, Jair Mesías Bolsonaro. No es una casualidad esto. Y lo de las élites, yo también creo que en la última vez que charlamos Ujú. nosotros al aire, hablábamos de que el armamentismo justifica en Europa la destrucción del sistema de bienestar social. Y en los países donde aspirábamos a tener algún tipo de bienestar social, también justifica los recortes. Y eso también creo que es una forma que encontró el capitalismo atlántico, como algunos llaman, de ver cómo solucionar la crisis del 2008, que no tienen otra forma de solucionarla. Y Alberto, de hecho,
Sí, Perdona que te corte. Ahora que has dicho la palabra crisis, en estos periodos de crisis, en estos periodos que hay tanto caos, que hay tanta agitación, que digamos hay tanta incertidumbre o que la gente está un poco perdida, todos estos discursos yo creo que calan. Hacen ese caldo de cultivo que quieren, calan más profundamente y llegan a mucha más gente. Inculcan el miedo, la amenaza rusa, por ejemplo, eventual amenaza rusa en Europa, y por eso se justifican esas políticas. Tú decías, los recortes en gastos sociales, etcétera, etcétera. Pero es en estos momentos de caos en los que la gente está más vulnerable y saben cómo hacerlo. Y saben cómo decirlo, aunque el mensaje sea falso, como estamos escuchando a von der Leyen y compañía. sí, pero además las tecnologías más desarrolladas, yo hablaba de Peter Thiel porque para nosotros es muy preocupante que se haya venido acá el fundador de Palantir, han desarrollado sistemas de manipulación que son evidentemente muy efectivos, porque cuando uno ve el resultado de elecciones, que puede ser que mucha gente haya votado, pero también puede ser que se manipulen las urnas, uno no sabe, a veces lo más difícil es tratar de determinar qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad, y en ese caos yo creo que un templo, una creencia religiosa, de alguna manera puede ser una tabla de salvación para muchos. Y si no se deja entrar otro discurso que no sea ese, también hay que ver si las únicas tablas de salvación que aparecen son esas, porque en realidad quienes van con otro discurso Ujú. no tienen posibilidades. Bueno, el canal RT hay lugares en Europa donde está prohibido. Sí, sí, es así. Yo no sé si soy yo es que siempre digo que soy un poco mal pensado. Ya lo sabes tú que me conoces de las veces que hemos hablado y soy un poquito así medio retorcido, pero no sé si nos estamos dando cuenta de que en los últimos procesos electorales que estamos viviendo o que los últimos discursos que prácticamente escuchamos en cualquier atril, como yo decía, que se están convirtiendo en púlpitos, a mí me parecen más casi de reverendos o de presbiterianos que de otra cosa. Es decir, el bien y el mal, luchar contra aquel que está arrasando al mundo, etcétera, etcétera. Y eso es algo que la gente compra. Y eso es algo muy peligroso porque se está mezclando lo humano con lo divino. Y aquí, esto es como decimos en España, mezclar churras con merinas, ¿no? Por las cabras, ¿no? Y las ovejas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto porque estamos hablando de cosas muy delicadas. Sí, el discurso teológico, por decirlo de alguna manera, teológico político, en realidad de Estados Unidos viene de hace mucho, ya de la época de Ronald Reagan Ujú. se empezaron a inculcar este tipo de mensajes y evidentemente han calado hondo porque hay una imagen de hace un par de meses de Donald Trump rodeado de pastores evangélicos que le estaban haciendo como una especie de imposición de manos en el Salón Oval. Una cosa muy impactante para Como mí, si fuera el como lo ungido, es como si fuera el ungido. exactamente, como si fuera el ungido. Y todos sabemos que Donald Trump no tiene muchas características místicas, pero bueno, es el que llegó y pareciera que si no fuera porque ocupa ese lugar, porque se viste con ese sello, tal vez no hubiera llegado a ser el presidente. Ujú. Lo que estamos viendo también de otra manera, lo digo ya no, hemos hecho un repaso un poco a Europa, Latinoamérica, lo que estamos viendo. Yo creo que han sido operaciones muy, muy programadas y encubiertas. A la gente se le intenta pinzar y atrapar por alguna creencia, por alguna desesperación, por momentos de crisis, como decimos. Pero hemos citado antes el Estado de Israel. Y hasta qué punto en Oriente Medio se ha generado esa inestabilidad, han muerto niños, hemos visto genocidios prácticamente televisados. Y parece que aquí todo el mundo se puede lavar las manos. Es decir, bueno, es que nosotros lo estamos haciendo porque somos los elegidos de Dios y esto es lo que hay, etcétera, etcétera. Sabiendo que se ha podido y que se ha llegado a un extremo bárbaro. Bueno, Israel es el pueblo elegido de Dios según el Estado de Israel. Y Estados Unidos es una nación excepcional según las élites de Estados Unidos. Es decir, ahí hay una coincidencia de excepcionalismos que justifican cualquier cosa que se haga. De hecho, es lo que ocurre. La justificación
ellos no necesitan demostrar racionalmente nada, porque son elegidos. Bueno, Israel, ¿cuál es la justificación para extenderse sus territorios? Que está en la Biblia. Entonces, como no, la Biblia dice que esto pertenece a Israel y como pertenece a Israel tenemos derecho. Yo estaba pensando en algo también cuando estábamos hablando recién del tema religioso, que no deberíamos dejar de lado también cómo actúa la Iglesia Católica en América Latina, cómo actuó, cómo se explica que un papa argentino con una raigambre muy fuerte en lo que en la década de 60 fueron los movimientos tercermundistas, Sí. haya llegado a ser papa por primera vez en la historia, uno de América, y lo que significó el mensaje y lo que significó en el contexto eh, de la lucha de alguna manera ideológicas en América Latina. En América Latina hay como 100 millones de evangélicos y la Iglesia Católica tenía la preeminencia. También habrá que reconocer, como reconoció el propio Francisco, las atrocidades que cometió la Iglesia Católica en América Latina. Ujú. Tampoco eso es para dejar de lado. Pero sí que hay una lucha ahí y la designación de un papa nacido en Estados Unidos, en Chicago, pero que estuvo muchos años viviendo en Perú y que habla perfecto español y que tiene también un mensaje que se enfrentó a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos en los últimos meses, también es una señal de cómo se mueven estos. Yo hoy estaba pensando a raíz del terremoto en Venezuela, estos movimientos tectónicos que están repercutiendo ya en América Latina y todo eso, bueno, creo que estamos hablando de todo eso en el fondo. Hay un movimiento tectónico que se sienta y mucho en América Latina, y lo hablábamos, de cómo se ha intentado inocular algún tipo de creencias para llevar a la mayoría o a la parte de la población hacia algunas creencias, algunos valores, algunas tradiciones que no eran propias, para intentar manipular, yo creo que las voluntades de la gente. Y eso también es una manera de hacer guerra, desde mi punto de vista. Es una manera también de manipular. Y decías que el catolicismo estaba perdiendo, digamos, ¿cómo decirlo? Esta carrera, ¿no? Este podio, ahora que estamos en medio inmersos en este campeonato del mundo, está perdiendo, digamos, un poco la iniciativa. Y si nos damos cuenta, muchos de los que quieren, o muchas de estas élites, que lo que quieren es esta tercera guerra mundial, que nos están intentando nublar la vista, lo que quieren es intentar borrar todos los valores tradicionales del pacifismo, de la familia, lo podemos llamar de muchas maneras. Y es lo que se está intentando inyectar a la gente, ¿no, Alberto? Sí, pero además también se intenta, o sea, la forma en que lograron degradar en gran medida los sistemas democráticos en todo Occidente, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, es preocupante para quienes creemos en en los derechos civiles, en los derechos de la ciudadanía. La verdad que es terrible como uno ve, bueno, la manipulación de elecciones. Lo peor es, por ejemplo, que hay manipulación de elecciones y es probable que los colombianos o muchos colombianos lo sepan, pero también hay como una especie de adormecimiento. Yo lo estoy viendo, lo estamos viendo acá en Argentina también. Estamos viendo de qué manera un gobierno está, incluso la dirigencia política está aprobando leyes y decisiones que saben que son perniciosas, no solo para la ciudadanía, sino para las futuras generaciones, y sin embargo lo aprueban. No tienen ningún problema en decir hoy una cosa y mañana otra. Hay como Ujú. una especie
no sé, de degradación de la palabra. Alberto, te quiero dar las gracias de verdad por haber estado con nosotros, por haber realizado una particular cruzada que tenemos en contra de todos estos discursos belicistas, de lo que se nos intenta imponer, de todos estos dogmas que parece que nos están acercando y que nos llevan a esa tercera guerra mundial, a ese Armagedón del que tú has hecho ese esbozo con la Apocalipsis, con esas revelaciones que se nos están dando, con estos conflictos localizados en distintas partes del mundo. Muchísimas gracias de verdad y te mando un abrazo fortísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Ya lo han escuchado, algunos se toman su propio dogma, su belicismo, su espiral de violencia, de tensión en la que solo salen beneficiados unos pocos, las armamentísticas, las élites, algunos gobernantes. Se lo toman como si fuera una especie de cruzada, como si fuera un yo contra el mundo, el bien contra el mal, los buenos contra los malos. Y eso es lo que se nos intenta vender en este tiempo de crisis, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo en el que tenemos que tener más claro que nunca la independencia y la soberanía de los pueblos, en el que tenemos que tener claro que ante el río revuelto no podemos dejar que nos metan mano, no podemos dejar que nos dominen, que nos manipulen, no podemos dejar llevarnos por esta espiral que nos podría determinar un final, yo creo, desastroso para todos. Les dejo pensando. Chao.